El día de hoy me complace presentar este taller que lleva por nombre, esta mentoría, perdón, que lleva por nombre la práctica del compliance en recursos humanos con la perspectiva organizacional de la psicología, perspectiva de la psicología organizacional. Quien lo presenta es el licenciado Alejandro Ramírez Castañeda, quien es psicólogo organizacional con más de 15 años en la Organización de Control Interno y Recursos Humanos, siendo experto en el área contable y fiscal, sumando a la experiencia hace 2 años con el título como psicólogo organizacional en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, UTEL, con diplomado en tanatólogo, acompañante tanatológico, facilitador resiliente iberoamericano, capacitador externo por la STPS en la NOM 035. Competencia gerencial, equipos de alto desempeño y administración estratégica de capital humano. Actualmente se encuentra terminando de impartir el primer diplomado para jóvenes que cuenta con 3 vertientes: la libertad emocional, el conocimiento de las leyes y cumplimiento de obligaciones como los impuestos, y la última vertiente, el área comercial, el saber a quién le vendo y cómo le vendo. Sin más por el momento, le cedo la palabra al licenciado Alejandro Ramírez Castañeda. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad han sido muchas de las ocasiones en las cuales me he estado aquí de pie, parado, expresando a ustedes jóvenes estas actividades, y pues me da mucho gusto que se hayan dado el tiempo de poder estar aquí con nosotros. Nos pasamos a la siguiente. Y bueno, la práctica del compliance en el RH, para modificar un poquito este RH. El compliance nace precisamente con los abogados. Los abogados hacen esta terminología en el que se caracteriza de poder realizar las mejores prácticas. Entonces, hoy por hoy, el compliance comienza a tener una diferente manifestación con respecto a cada uno de los departamentos. Y en los departamentos en los cuales vamos a crear una visión diferente. Y vamos a crear esa visión diferente, ¿por qué? Porque cada departamento necesita su compliance. Es decir, si estamos hablando de un departamento de ventas, necesitamos hacer que ese departamento de ventas tenga todas las herramientas y habilidades para poder trabajar correctamente. Si nos vamos en este término de compliance, seguramente ustedes conocen el término de grupos de alto desempeño o grupos de alto rendimiento. Al final de cuentas, jóvenes que están haciendo alguna carrera de atletismo o de alguna cosa por el estilo, también se les llama de alto rendimiento. ¿Y qué es lo que hace una persona de alto rendimiento en el deporte? Entrena 8 horas, come correctamente y se duerme adecuadamente. Y no hace nada más que su desempeño. Entonces, su trabajo de compliance precisamente lo va a realizar para que se vaya a su alto desempeño y podamos comenzar a trabajar con las diferentes herramientas. Entonces, en las actividades de la psicología organizacional, pues vamos a tomar en cuenta muchas actividades que nos van a dejar así como que, ¿y ahora qué hago? Así es de que la primera parte, cuando comenzamos a una empresa, ¿qué es lo que definimos? Lo que definimos es nuestro perfil de puestos, ¿correcto? Y como esto es una mentoría, también quiero que participen ustedes, así es de que me pueden interrumpir en el momento que ustedes decidan. Cuando comenzamos con el perfil de puesto, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo hacemos el perfil de puesto? A ver, díganme, ¿qué tengo que hacer primero para el perfil de puesto? ¿Mandé? Primero que nada, conocer la empresa. ¿Qué más necesito para el perfil de puesto? Conocer el trabajo específico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, después de conocer el trabajo específico, entonces, ¿qué es lo que voy a desarrollar? Cuando por ahí se dice que el trabajador es ineficiente, al final de cuentas, el psicólogo Lugin, si no mal recuerdo, está en las redes sociales también, dice por ahí, ¿quién es el ineficiente? ¿El trabajador o quién lo contrató? Porque el trabajador está haciendo su mayor esfuerzo en sus grandes habilidades que él tenga. Así de que quien lo contrató es el ineficiente. Por esa razón, es importante que el psicólogo clínico esté dentro de la organización de la captación de todos los talentos.
Precisamente por eso le llamamos el compliance. ¿Para qué? Para que hoy, en esta mentoría, hoy siendo las, ¿qué? 4:16, el día 28 de marzo de 2025, vamos a bautizar el Departamento de Recursos Humanos en dos, y lo vamos a partir en dos. El primera va a ser la recaudación laboral. Y la otra parte, la organización psicológica. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la norma 035 es específicamente de los psicólogos organizacionales. La norma 035 se hizo específicamente para los psicólogos organizacionales. Y lo repito 2 veces para que tomemos en cuenta que en realidad ese es el proceso que debemos de tomar. Hace un momentito acabo de escuchar una mentoría de la doctora y mencionó justamente de eso, que a veces la norma no tiene como tal definido todos los procesos que debe de cumplirse y la métrica que debe de tener. No la tiene. ¿Quién lo interpreta? ¿El abogado, el médico, el contador que está dando la norma? No. La tiene que dar ustedes, el psicólogo organizacional. Así es de que, ¿de quién es la norma? El psicólogo organizacional. Entonces, a mí me gustaría que bautizáramos a partir de hoy y que esto, fíjense que hace mucho tiempo yo decía, yo no les voy a dar estas ideas hasta que la patente. Yo no voy a dar estas otras ideas hasta que se haga realidad. Yo no voy a dar estas otras ideas hasta que... No. Hoy por hoy yo digo, ¿saben qué? Aquí está la idea. Y si alguno de ustedes puede llegar a alguna cuestión gubernamental de recursos humanos, de empresas, de cualquier lugar, en donde comiencen a decir, ¿sabes qué? La norma 035 y el Departamento de Recursos Humanos se dividen en dos, en la parte contable fiscal y en la parte psicológica, pues me va a dar mucho gusto escucharlo. Y más, que pueda existir por ahí el título que diga, egresado de la FES Zaragoza. ¿Por qué? Porque alguien por ahí escuchó una mentoría. Ahí ya no importa quién. Pero sí que pudieran transmitir toda esta información. Entonces, cuando lleguen a un departamento y a la empresa misma le dicen, tu perfil de puesto de recursos humanos está mal. Porque tu perfil de recursos humanos, ¿a quién estás contratando? A un auxiliar contable, a un contador. ¿Por qué? Porque tiene que ver el impuesto de la renta, que es el ISPT, porque tiene que ver el seguro social, porque tiene que ver descuentos, porque tienes que ver Infonavit, porque tiene que ver todo eso. Y después, pobre contador, entonces le metemos la norma 035, hay que ponerle a estudiar. Y luego le decimos, ahora atiende a la persona. ¿Y ahora cómo le hago, no? Así es de que justo para reducir el riesgo psicosocial, vamos a partir el Departamento de Recursos Humanos en dos y dejárselo al contador o a las áreas financieras, lo que tenga que ver con las áreas financieras. Y entonces el trabajador, cuando vaya a Recursos Humanos por algún acoso, por alguna agresión, por alguna otra situación, entonces sí, podríamos hacerlo. ¿Qué les parece esa idea? ¿Quién me dice ahorita que la va a llevar a la práctica para cuidarme para saber quién es? ¿Nadie lo va a llevar a la práctica? Levanten la mano todos. Todos róbenme la idea, por favor. Todos róbenme la idea. ¿Qué fue lo que por ahí he escuchado en otras mentorías? Innovar. ¿De qué se trata innovar? De hacer algo que no está hecho. De hacer algo que nadie ha hecho, pero que ahí está. Ahí les va otro regalo. Pasamos a la siguiente, para que me vaya dando por ahí. Aquí está, justo, y lo marco aquí. El siguiente departamento. Y yo lo bautizo recaudación laboral. Y es el mejor ejemplo que puedo poner como recaudación laboral. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a hacer el trabajador? Al trabajador le están descontando su ISR, a menos que sea de salario mínimo. Pero si no es de salario mínimo, pues se lo están descontando, ¿no? Pues entonces que se llame recaudación laboral.
y nos dejan a la psicología organizacional la cuestión psicosocial. ¿Ok? Bueno, ahí les va el regalo que les iba a decir. ¿Están de acuerdo que no nada más son las empresas las que tenemos que atacar como psicología organizacional, sino toda organización? Bueno, pues yo tengo un gran reto que también quiero que me ayuden. Y me encantaría, de verdad, les juro que me encantaría que me ayudaran. Esta información ya también la he dicho en otros lugares. Y esa información se trata de hacer un trabajo enorme con las cárceles. Con las cárceles, ¿por qué? Porque resulta que al entrar a la cárcel no hace más que volverse más delincuente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las llamadas de extorsión salieron de la cárcel? ¿Y quién les está dando permiso de agarrar un teléfono? ¿No se supone que hasta les quitan su INE? Ya no pueden ser válidos. El INE no va a ser válido hasta que cumplan la sentencia, porque dejan de ser ciudadanos mexicanos hasta que cumplan la sentencia. Nuevamente, cumpliendo la sentencia, les dan su INE y les dan el carácter jurídico de ser mexicano, ciudadano mexicano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las cárceles? ¿Qué les parece un trabajo titánico, integral, entre psiquiatras, psicólogos organizacionales, psicólogos clínicos, terapeutas, para poder atender a todas aquellas personas? ¿Pero saben por qué no las atendemos? Porque la mayoría se dice que son como que, lo voy a decir un poco fuerte, como que son escoria de la sociedad, ¿no? Soy tanatólogo. Toda persona al borde de la muerte sigue siendo humano. Al final de cuentas, haga lo que haga, al borde de la muerte, tienes que darle todo lo que te pida. Al borde de la muerte, dígame. ¿Le puedes pasar? Sí, gracias. Ay, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿O no? Oh, ok. Todo, ¿verdad? Que además de hacer una intervención psiquiátrica y psicológica, también se tendría que reestructurar los programas de reinserción social, ya que no están surgiendo efecto en las personas privadas de la libertad, pero esto a motivo de que como que la estructura dentro de la prisión igual está muy mal hecha, ya que hay muchísima corrupción dentro, no solo en las prisiones, o sea, ya también va como enfocado hacia el gobierno, y aunque estén los planes para mejorar como el comportamiento y las conductas de estas personas, porque de hecho en los planes sí hay como intervenciones tanto en educación, en trabajo y bueno, en otra cosa, pero no recuerdo, pero no están siendo aplicadas. Entonces, o sea, no es solamente el ya llevar a los psicólogos para que hagan como estos cambios, sino ir a atacar el problema desde adentro, porque no están sirviendo pues las cosas que se supone que tendrían que hacer. Y justamente es por este motivo que estaba mencionando, que las personas los ven como escoria. Bueno, yo estaba investigando que bueno, además de eso, las personas igual creen que la cárcel es como un sistema de castigo en vez de un sistema para apoyarlas a que no vuelvan a reincidir en estos problemas. Bueno, justo de eso se trata, de abrirles el panorama con respecto a la cuestión organizacional. Efectivamente, no nada más se trata de decir, bueno, voy a hacer esto como psicólogo, voy a juntar un par de amigos psiquiatras y voy a juntar otros amigos terapeutas, sino también es cuestión de hacer un entorno
de diversas potencias como carreras, en donde vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito un abogado, necesito un actuario, necesito, no sé, alguien más. Entonces un trabajo integral podría funcionar. Pero ¿saben qué? Lo más importante es dejarles en su cabeza de ustedes que la psicología organizacional no solo está en el trabajo, sino que también se puede hacer investigaciones como estas. Y que por ahí los matasueños les van a decir, ay, deja de estar soñando, mejor ponte a trabajar. Pero esos son matasueños. Así es de que no les hagan caso a los matasueños. Eliminen los matasueños y sigan su historia. Y seguimos con este proceso y regresamos a la parte del trabajo, en donde aquí es bien importante tener las prácticas. Y justamente hablando de los abogados, vamos a hablar acerca también de los procesos en los que debemos de tener justamente ese compliance dentro de el área de recursos humanos. Y este proceso dentro del área de recursos humanos es el trabajo en el que, ¿conocen ustedes los manuales de operación? ¿Conocen ustedes qué son, no sé, un contrato? Que es bueno, ahorita ya tiene por ahí una gran controversia, pero todavía es importante. El aviso de privacidad. ¿Sí? Bueno, para los que sí lo conocen y para los que no lo conocen, todas estas actividades son procesos. ¿Conocen también cómo se hace la norma del historial clínico? ¿Ok? Pues entonces, todas estas cosas que tengamos que hacer en nuestras actividades que vayamos a desarrollar, lo que primero tenemos que hacer es buscar la norma oficial, si es que la hay. Si no tenemos norma oficial, debe haber una norma mexicana. Si no tenemos norma mexicana, les aconsejo que hagan una política de actividades. Y justo en la empresa vamos a hacer política de riesgo, política de prevención de desastres, política de corrupción, política de trabajo, no sé, se me fue por ahí la palabra, espérenme. Es bien importante del compliance, política del compliance. ¿Por qué? ¿Conocen la figura del compliance? ¿No? Bueno, compliance va a ser una práctica en la que nosotros vamos a estar cuidando cómo se va a estructurar toda la empresa para que al final de cuentas no tenga ninguna fuga. Y si nos vamos nosotros a las multas, si no tenemos por ahí un aviso, es más, ¿sabían ustedes que ustedes pueden denunciar a alguna persona que le llegan y le cobran con tarjeta y les pagan y les cobra el 3% de más? Pues en Profeco lo podemos hacer, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas lo hacen y cuántas personas lo siguen haciendo todavía, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes prácticas del compliance, pues vamos a definir que cada uno de los puntos lo vamos a tratar con más especialidad. Vámonos más hacia lo profundo. Y si nos vamos más hacia lo profundo, no nada más nos vamos a quedar con la norma, sino con la norma mexicana. Y si no la hay, nos vamos a nuestras políticas. ¿Sí? Por ejemplo, otro tema más. Hace un poquito de tiempo comenzaron por ahí a circular en redes que yo podía llegar con mi bolsa de papas, mi bolsa de cervezas para entrar al cine, ¿no? Y resulta que el cine no me podía prohibir que yo entrara con eso. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Que ellos tienen también un contrato de adhesión con Profeco. Y entonces se les sugiere que cuando firman ese contrato o bien cuando pagan ese boleto, están adhiriéndose a los contratos que tiene Profeco. Y entonces Profeco se va a referir a todo lo que anteriormente el cine se lo dijo. No todos los cines lo tienen, pero sí la gran mayoría. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si ustedes tienen un negocio, pues precisamente nos vamos a una buena práctica en dar de alta un contrato de adhesión a Profeco. Y es bien sencillo, hasta por internet lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, este tipo de actividades, el beneficiario controlador, ¿conocen el término de beneficiario controlador? Pasamos a la siguiente, por favor.
¿No conocen el término del beneficiario controlador? Bueno, el beneficiario controlador es aquella persona que se encarga de tener todo el dinero del mundo y repartirlo a muchos negocios, y ellos le dan a él su parte de dinero. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas personas se dedican a, como dicen por ahí, a lavar dinero, ¿no? A hacer prestanombres. Y ese término nos va a ocasionar otro problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicólogo organizacional? Pues también conocer estas prácticas para poder decirle a sus clientes: mira, yo te voy a reducir tu riesgo psicosocial, pero aparte de reducir tu riesgo psicosocial, también te voy a fortalecer en tu actividad que estás desarrollando. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Contratos. Aunque no sea yo especialista en contratos, aunque no sea especialista en manuales, aunque no sea especialista en algún quehacer de la cuestión administrativa, sí lo conozco. Eso es lo importante. Así es de que no se queden con la idea de que tienen que conocer manuales, contratos y cuestiones de abogado y demás. No, no se queden con eso. Quédense con la idea de que son todólogos, expertos en casi nada, pero sí solamente en psicología organizacional. Y siendo expertos en psicología organizacional, vamos a poder hablar y definir un poquito más. Acaban de mencionar por ahí hace un momentito, para el perfil de puestos es conocer la empresa, ¿no? Y es conocer el trabajo. Bueno, pues para conocer el trabajo también tenemos que cuidar que la empresa, ¿cómo voy a hacer y cómo voy a tener posibilidades de yo cuidar a una empresa cuando un beneficiario controlador me dice: ¿sabes qué? Cuida nada más esta empresa, cuando él tiene como 30 más? Si yo le digo, yo contrato y a mí me dicen como psicólogo organizacional: tú cuida de esta empresa, ok, yo voy a contratar a un contador, voy a contratar a un abogado, voy a contratar a X gente, pero yo le estoy poniendo la soga al cuello al contador, porque el contador tendría que conocer cuántos negocios más tiene esa persona. Y si no, pues entonces, ¿qué creen? La cárcel. Yo lo digo de forma de broma, les regalan un auto de formal prisión. Así es de que hay que tener también mucho cuidado con cuidar precisamente nuestra cédula. Entonces, dentro de las empresas vamos a seguir realizando varias actividades. Otro de los puntos, de los cuales también les recomiendo mucho, es que se paren. Párense. Y ahora, siempre he querido, así como que no soy de buena voz, pero como llegar y decir: olé, 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 olé. Si fuera cantante ya me hubiera ido corriendo. A ver, otra vez, quiero ser cantante y voy a llegar y voy a decirles: olé, 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 olé. Olé, hola. Olé, 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 olé. Hola. Hola. Ahora dense un aplauso. Siéntense, por favor. Otro de las características que también me di cuenta con algunos de los ponentes es que es importante sacarlos de su estado donde están. Es importante. ¿Con qué? Con lo que sea. Con lo que sea, pero sáquenlos en el estado donde están. Si van a dar un taller, un curso de la norma 035, de la norma de inclusión, de la norma de teletrabajo, de la norma que quieran, sáquenlos de ese momento. ¿Saben qué quiere decir aplaudir? ¿Qué significa el aplaudir? ¿No? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué? ¿Por qué? Reconocer a alguien. ¿Otro concepto de por qué aplauden? ¿Por qué? ¿Por felicitar? Ok, otro concepto más. ¿Por qué se aplaude? ¿Por qué aplaude?
¿Otro más? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Por qué? ¿Cómo? Como en forma de ovación. Ok, pues no, ninguna de esas. Justo en la norma de la inclusión, el aplaudir significa pertenecer a. Cuando yo no aplaudo y tengo la cara fea como yo y me quedo serio y no aplaudo, no estoy perteneciendo al lugar en donde se encuentran, ni estoy aceptando las cosas que se están dando. Y si yo estoy aplaudiendo, estoy perteneciendo a todo y estoy de acuerdo con todos y pertenezco a ese lugar y a ese momento. Afortunadamente todos aplaudieron hace rato. Eso quiere decir que todos están dentro de, y eso me da mucho gusto. Así es de que son pequeños detalles que también ustedes como psicólogos organizacionales, cuando den por ahí un taller, una ponencia, un curso, toman en cuenta. Porque al final de cuentas esto es una mentoría. Y esto como mentoría es, si yo nada más me pongo a hablar y hablar y hablar, y los dejo todos calladitos, y les digo, muchas gracias, que estén muy bien, me voy con una sola idea, diciendo, no me entendieron nada. Pero si por ahí alguien me reclama, me dice, me habla, entonces sí me pusieron atención. Pero si por ahí hay más interacción, pues entonces vamos a hacer precisamente esa mentoría, ¿no? Y esa mentoría es precisamente cuando ustedes tienen alguna duda o algo que no conocen, y justamente el mentor no siempre va a conocer todo, pero va a tratarse siempre de por ahí de la tarjeta. Es importante saber que no voy a decir nada de lo que yo no sé. Nunca, jamás. Si no lo sé, mejor me quedo callado. ¿Ok? ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, todas las habilidades que tenemos que realizar, el acompañamiento que debemos de tener, nosotros como psicólogos organizacionales vamos a tener la tarea de tener por ahí un acompañamiento. Ese acompañamiento lo podemos realizar inclusive uno a uno. Hay una línea muy delgada entre el acompañamiento y terapia. Y digo muy delgada porque cuando estoy yo acompañando a una persona que padece de alguna problemática, yo lo puedo seguir escuchando. Y cuando llega el punto en el que yo quiero decirle algo, ya se convierte en terapia. El acompañamiento solamente es escúchalo. Y después, invítalo a algún otro lado o a hacer alguna otra actividad. Hasta ahí sigue siendo acompañamiento. Hazlo sentirse, hazlo que se sienta bien. Nosotros como psicólogos organizacionales, yo que soy tanatólogo, acompañante tanatológico, facilitador resiliente y muchos otros cursos en psicología, no me atrevo a dar terapia. ¿Por qué? Porque la terapia es más complicada. Es llevar procesos más complicados. Pasamos a la siguiente, vamos a ver si ya por ahí los entornos, justamente hablando de esto que estamos recibiendo de información, el entorno en el cual nos vamos a desarrollar, el entorno en el cual vamos a seguir trabajando, el acompañante pues va a formar precisamente un entorno más saludable. Y eso es lo que nos va a trabajar, a hacer definir justamente el compliance en recursos humanos. ¿Por qué? ¿Saben por qué es importante estudiar tanatología como recursos humanos? Porque nosotros como psicólogos organizacionales conocemos varias actividades dentro de la psicología, pero la tanatología poquito se ve. Y es importante, ¿por qué? Porque un empleado puede tener ciertas características de angustia, de depresión, pero todo eso puede ser provocado por la cuestión tanatológica. Y la tanatología se basa en la muerte, pero también existe el término Thanos, que es la pérdida. Y el Thanos
se va a definir como la pérdida de una pluma, de un perrito, de cualquier cosa que era mío y ya no lo tengo. Inclusive la pérdida del novio o de la novia, ese es un término tano, es la pérdida. Pero bueno, ese es otro tema más, me gustaría verlo después. Pero ya vas a comenzar, ya. A mí por ahí me gustaba ver los discursos de Fidel Castro cuando llegaba y le ponía ahí en la lucecita, ahí el pañuelito para que ya no le siguieran diciendo cuánto le faltaba, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir interactuando un poquito más antes de que me corten y que yo siga hablando. Yo prefiero también escucharlos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Algo en lo cual quieren que podamos trabajar? Acuérdense que el término de compliance, se los estoy mencionando en el término del RH, porque el término de compliance tiene que ver y tiene que tener la presencia de hacer las cosas bien. Entonces, ese término de compliance se va a referir a que si nosotros estamos trabajando y ya le dijimos a la empresa que su perfil de recursos humanos está incorrecto, ¿por qué razón? Porque debe estar dividido en dos, contable, fiscal y psicológico. Ya se lo dijimos. Ahora nos vamos a saber que justo cuando tenemos una masa de personas de todos los diferentes departamentos, ahora vámonos de lo general a lo particular. Comenzamos a sacar los riesgos, comenzamos a medir, comenzamos a tener la métrica cada quien como quiera hacerlo, tanto de los términos de la norma 035 o de los términos de su experiencia o de alguna X que ustedes consideren. Y si ustedes consideran alguna, bueno, pues entonces la ponen en práctica. Sacan de lo general a lo particular y entonces vamos a definir si el problema es de pérdida de entusiasmo, del burnout, de tanatología, de cualquier otra cosa. Y entonces ya nos toca canalizar a la persona para su rehabilitación. Y entonces sabemos que de toda adversidad la tenemos que convertir en oportunidad, ¿cierto? Ahora, en ese término en el que el compliance se va a definir para que se realicen las mejores prácticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que el Departamento de Recursos Humanos lo vamos a pasar exclusivamente para la psicología, pero la psicología también tiene que ver con las diferentes normas que se aplican para saber cómo va a tener el trabajador la seguridad de higiene, las comisiones mixtas. Nos tenemos que enfrascar en cada una de todas esas. Y si no nos vamos a volver expertos, sí conocedores. Así es de que quien lleva la dirección de la música será el psicólogo organizacional. ¿Ok? ¿Quién es el que lleva por ahí la batuta? El director de orquesta, ¿no? Pues el director de orquesta en la cuestión psicológica es el psicólogo organizacional. Porque el psicólogo organizacional tampoco va a dar terapia a quien está afectado. Necesita un psicólogo clínico. Entonces, el psicólogo clínico se va a preocupar y ocupar por la persona. Entonces, ya comenzamos a definir un poquito más este término mío de que se refiere al compliance dentro de recursos humanos. ¿Sí? Mande. Sí, efectivamente, digamos, efectivamente es el gerente del Departamento de Recursos Humanos, el psicólogo organizacional, y de ahí se va a definir entre las diferentes tareas que cada uno lo compete. Y precisamente las comisiones mixtas, las comisiones de seguridad e higiene, las comisiones de procesos y procedimientos. ¿Por qué el psicólogo tiene que ver procesos y procedimientos? Porque no lo va a ver la parte contable fiscal, lo va a ver el psicólogo. A lo mejor el proceso y procedimiento de máquinas y herramientas como montacargas y algunas otras cuestiones,
A lo mejor no las va a ver el psicólogo, pero sí se encarga de ver cuál es su proceso en el que se van a desempeñar. ¿A quién tengo que contratar para empezar? No voy a contratar a una persona que tiene mucho entusiasmo por trabajar y manejar un montacargas y está ansioso por manejar un montacargas, pero en su vida ha manejado uno. Nuevamente me voy a la misma. ¿Quién es el ineficiente? ¿El trabajador o el que contrata? Entonces, el término de compliance ya se queda un poquito más claro para saber cómo yo lo asumo hacia la psicología organizacional, específicamente al Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente antes de que me corra. Y bueno, pues para poder realizar las diferentes prácticas necesitamos de tomar medidas. Y esas medidas, justamente, es la idea que les acabo de pasar. Ojalá, de verdad, me daría mucho gusto que por ahí escuchara en otros lugares que ya se dividió el Departamento de Recursos Humanos. Y las medidas que debemos de tener son muchas. Muchas las medidas que podemos ir llevando a cabo para poder realizar esa tarea. Nuevamente, les repito, cada uno de estos puntos en la innovación, ¿qué quiere decir la innovación? Algo que no está hecho, justamente. Y eso algo que no está hecho, eso es lo que nosotros debemos de realizar. Hay muchas cosas, hay una tarea inmensa. Y si ustedes se dan cuenta, yo soy egresado de la Universidad UTEL. Esta universidad es en línea. ¿Y qué creen? Estoy feliz y orgulloso porque me invitó la Casa de Estudios Grande, la UNAM, a participar con ustedes. ¿Cómo fue que me vio? No sé, pero les agradezco mucho. ¿Pero qué creen? Ahí les va un punto más. Este punto más es de que cualquier persona, con la pasión con que hace su trabajo, puede llegar a donde quiera. Solo falta esa pasión. Y ustedes tienen una gran carta de presentación. ¿Egresados de dónde? ¿De dónde? ¿Egresados de dónde? ¿A una sola voz? No conozco esa universidad de risa. ¿Egresados de dónde? Ok. A ver otra vez, una sola voz. ¿Egresados de dónde? La FES, UNAM. UNAM. Ok, UNAM nada más nos quedamos. De acuerdo, así es de que hoy me siento partícipe de ustedes. Así es de que también aplaudo con ustedes. ¿Por qué? Porque me hago partícipe de ustedes. ¿De acuerdo? Y me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues por aquí ya están a punto de correrme, todavía no he visto nada. Pero en realidad la diferencia la hacen ustedes. Si ustedes caminan por el mismo lugar, comen la misma comida, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les juro que nunca les va a pasar nada diferente. Cuando caminen por otro lugar, cuando piensen otra cosa diferente, cuando coman cosas diferentes, cuando escuchen cosas diferentes, les juro que les van a pasar cosas diferentes. Porque inclusive en la cuestión del entorno, ¿qué es lo que les pasa a aquellas personas que andan viajando por todos lados? Pues lo que les pasa es que aprenden diferentes culturas. Y entonces toman una actitud y una aptitud diferente. ¿Por qué? Porque ya conocieron a más personas. Pero si conocemos las mismas, cambiemos de entorno. Si no se puede geográficamente, sí socialmente. Sí socialmente. Así es de que no se preocupen. Si le pones al revés, ya dice 9 y le pones el cierre. ¿Ok? Se estaban comunicando entre ellos. No es para mí entonces. Ok. Bueno, pues antes de que me quiten los 5 minutitos que ya me voy, me gustaría que
5 minutos. Tienen como medio minuto para decir cada uno con qué se van. Comenzamos por aquí. Del perfil de puesto, que no nada más se ve reflejado en los, para ser concreto, piden un cierto perfil y ese cierto perfil no se cumple al contratar a personas que no van a poder desempeñar bien ese trabajo. Y no lo digo porque lo hagan mal, sino porque no están preparados ni emocional ni intelectualmente, lo que los lleva a ser presionados de más, a vivir bajo demasiado estrés, lo cual no está haciendo que disfrutes tu trabajo, sino que vayas decayendo. Y ahorita que tocó el tema, me agradó y siento que se le dio como que el brillo que le hacía falta al perfil que puesto. Bueno, pues yo la verdad desconozco mucho del tema de lo laboral, es la primera, bueno, no la primera vez, pero en estos días he estado conociendo un poco más acerca del tema y pues me parece muy interesante, pero más que nada porque pues no es como que el ámbito en el que me quiera dedicar, pero sí se me hace muy importante como que conocer este tipo de cosas, porque pues hay muchas de las cosas que hablan que pues no se conoce, entonces para estar precavidos. Pues yo creo que también algo muy importante que como psicólogos pues tenemos que tener innovación, ¿no? También de otra manera para poder tener claro nuestra participación en las empresas, ¿no? A veces no tenemos tan clara esa función dentro de las empresas. Entonces, siento que una parte de innovación en la que podamos estar preparados, en la que podamos tener una perspectiva diferente, podemos tener resultados distintos. Pues también es como mi primer acercamiento al área laboral, o sea, los 4 años no cursé esta área, pero es como recalcar la importancia del psicólogo dentro de las empresas y más allá de la función de solo como reclutar y que a veces ni siquiera está como bien hecha esa parte, ¿no? Que desde ahí debes saber que es, bueno, no sé, hacerlo de una forma correcta para obtener más beneficios y pues sí, como seguir en esta parte de entender nosotros nuestra función y que va más allá de solo estar sentados y colaborar de otra forma para tener a esta parte como de ambiente laboral agradable, ¿no? En beneficio para tanto la empresa y el colaborador. A mí me gustó en el sentido, hacia lo personal, esa última frase que nos dijo de vive otros entornos para pensar formas diferentes y lo aplico a que si tienes experiencias diferentes vas a poder idear soluciones diferentes a problemas que pues no se han visto en la parte de innova algo que no se ha hecho. Y sé que parece repetir lo que ya nos dijo, pero a mí me gustó mucho, a mí me sirve. Gracias. Yo me quedo con la parte de que la terapia solo le da el psicólogo clínico cuando una persona pues está mal y no el organizacional. Porque, bueno, es mi percepción, pero creo que en una empresa o en una organización, yo creo es pues así, o sea, como que sin querer las personas tienen que hacer de todo un poco, pero lo que yo me llevo de aquí y a lo mejor de otro lado es que pues esta parte del profesionalismo, ¿no? De que a lo mejor no hace daño meterse en otros aspectos, bueno, del organizacional a lo clínico es un poco diferente, a lo mejor ahí no, pero sí siendo un psicólogo organizacional apoyar en otros aspectos administrativos, a lo mejor sí se vería bien, pero yo me quedo con esta parte de a lo mejor saber diferenciar entre las funciones de un terapeuta cuando alguien lo necesita a las de un organizacional. Yo me quedo con la idea de que el psicólogo organizacional tiene una función importante a la hora de crear procesos a través de normas oficiales y si no existieran, él mismo crearlas. Y esta idea de que incluso cuando existen, él es el intérprete que va a darle a los demás colaboradores la idea de hacia dónde se tienen que llevar esas normas. Yo me doy con la idea de la importancia que tiene el separar recursos humanos con el aspecto administrativo y la parte psicológica y también en lo importante que es poner a la persona correcta en el puesto adecuado.
Yo me voy con la idea de igual dividir el Departamento de Recursos Humanos en la recaudación laboral fiscal, como mencionaba, y recursos humanos con la psicología organizacional y esta parte de poder innovar y que no nos quedemos solamente con lo que ya tenemos, sino buscar cosas diferentes, hacer cosas diferentes y no quedarnos en nuestra zona de confort. Y justo la frase que menciona de a toda adversidad se convierte en una oportunidad, se me queda muy grabada. Bueno, a mí me pareció muy interesante la mentoría porque creo que todavía hay un poco de ambigüedad sobre cuál es el papel del psicólogo organizacional dentro no solamente de las empresas, sino pues de las organizaciones en general. Y bueno, me parece importante pues cómo se distinguen estos dos puntos, ¿no? Y cómo es que se resalta todas las actividades que pueden desarrollar los psicólogos organizacionales para mejorar pues básicamente toda la gestión de la organización. Yo igual me quedo con esta parte. Creo que es algo que las empresas deben invertir en el psicólogo, pero no solo en esta cuestión del reclutamiento o la selección, sino también en el cuidado de su personal, en esta cuestión del ambiente. Y también es importante, como hemos visto, pues que el psicólogo organizacional no está apartado de algo clínico, ¿no? Si bien a lo mejor no va a dar terapia o la intervención, pero sí puede ver la prevención, sí puede también ver el referir cuando ya detecta en algún empleado pues cierta sintomatología, ¿no? También es importante eso. Eh, Bueno, al igual que mis compañeros, siento que, bueno, más en esta semana hemos tenido múltiples ponencias que nos hablan acerca de justamente la importancia que tiene el psicólogo organizacional y cómo de alguna manera muchas veces lo ponen en conjunto con otras carreras y es como que, ¿cómo se puede decir? Como que no le dan el valor necesario a lo que debería ser. Como usted mencionaba, hay ciertas cosas que justo por la ambigüedad que tiene acerca de lo que puede o no puede hacer, muchas veces se les dan tareas iguales que al personal administrativo. Creo que es importante que obviamente sepamos de todo, como mencionaba, ser un todólogo, aunque no experto, pero pues siempre al mismo tiempo tienes cierta experticia obviamente en tu área. Entonces creo que pues al salir de la carrera justamente es lo que esperamos, ¿no? Que lo que aprendamos lo podamos aplicar de alguna manera dentro de las organizaciones y no simplemente pues hacer otra tarea más que podría estar haciendo personal de otra, pues sí, de otra carrera. Bueno, a mí me agradó mucho este punto en el que mencionaba de separar la parte administrativa, ¿no? Lo contable y lo financiero y también aparte lo psicológico. Me agradó mucho porque me parece que fue el miércoles, igual hubo una conferencia de qué realmente cuál es el papel del psicólogo en las organizaciones. Y en esta parte mencionaban que pues obviamente primeramente es que nos pongamos de acuerdo todos los psicólogos en definir cuál es nuestro papel pues en las organizaciones. Y creo que su presentación tiene mucho que ver en el sentido de dividirlo, ¿no? Y obviamente igual como mis compañeros ya mencionaron, sí ser todólogos, igual como usted lo mencionó, porque al final del día pues nos estamos ahorita en la licenciatura y pues ya hemos pasado por varias áreas. Por ejemplo, la clínica que también tiene mucho que ver en la organizacional, si bien no vamos a atenderlos nosotros, sí podríamos como canalizarlos pues para que tengamos trabajadores que puedan ser más eficientes en sus labores. Bueno, yo me quedo con esta parte justamente donde se hace esta diferenciación en el desglose de ambas partes de la división del Departamento de Recursos Humanos y también la importancia que se le da al papel del psicólogo organizacional como parte de la estructura jerárquica de cualquier organización. Realmente el por qué debe de ser un psicólogo organizacional y no cualquier otro especialista. Y como menciona mi compañera, esta parte de definir bien cuál es su función dentro de la organización. Creo que hay todavía bastantes aspectos por trabajar en cuestión de que se necesita una práctica multidisciplinar, como lo han mencionado, y es difícil a veces poder coincidir con otros especialistas porque la mayoría vive englobado en lo que es su área o su especialidad, pero me alegra a mí me motiva el saber que hay personas como usted que justamente le dan esta visibilidad al tema y hacen algo para denotar su importancia social y de concientización dentro de las organizaciones.
Bueno, igual justamente resaltar esta parte de la necesidad de un trabajo multidisciplinar, ya que como sabemos, el ser experto en una área a veces puede como limitarnos a solo ver las cosas desde ese punto, entonces el poder apoyarnos en otros profesionales y realizar un trabajo en conjunto que justamente nos lleve a esa innovación es de gran importancia en este aspecto del área organizacional. Pues yo me voy con la idea, ay, perdón, yo me voy con la idea de que se puede mejorar muchísimo más lo que puede ser la psicología organizacional, se puede definir y tener un nuevo concepto ya más enfocado y más ampliado a lo que nosotros podemos ser capaces y no solo estancarnos en lo que sería nada más recursos humanos, dar nómina y se acabó, sino podríamos hacer crecer empresas y no solo las empresas, sino también procurar muchísimo más a los trabajadores, que al final son parte esencial de lo que es una organización, ya que pues sin ellos no habría nada, básicamente. Sí. Bueno, yo me voy con esta idea rápidamente de que la organización no solamente es en el trabajo y hay que ver en qué otras áreas como justo sociales se puede apoyar, ¿no? Desde nuestra trinchera y, bueno, obviamente no es clínicamente, ¿verdad? Pero pues, ajá. Y también en dividir recursos humanos en dos, porque sí creo esencial esto. Ya pensándolo un poco, hay muchas cosas que se descuidan por ver lo administrativo, o sea, se descuida mucho a lo humano, según nosotros nos dedicamos justamente a eso, pero se descuida mucho por estar viendo todo lo administrativo. Y pues con eso me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las aportaciones. Muchas gracias a usted también, licenciado, por participar con nosotros. Bueno, nos queda un tiempecito para 1 o 2 preguntitas rápidas. No sé si alguien tenga una duda o algo así. No. ¿No? Bueno, ok. Bueno, ok, muchas gracias. Le hago, un aplauso por favor al licenciado. Y bueno, le hago entrega de su constancia por acompañarnos, ¿sí? Muchas gracias. Un aplauso, por favor.